Hola, bienvenidos a esta clase de física. Continuamos con el tema de caída libre. Esta es la clase número 2. Analicemos el siguiente ejemplo. Unos niños dejan caer una piedra desde un puente. La velocidad con la que llega al agua es de 15 metros por segundo. Inciso A. ¿Desde qué altura se dejó caer la piedra? Inciso B. ¿Cuánto tiempo se mantuvo la piedra en el aire? Inciso C. ¿Cuál fue la velocidad de la piedra a la mitad del recorrido? Analizamos gráficamente el problema y identificamos el punto de referencia, que en este caso será el lugar desde donde se deja caer la piedra. Después analizamos dos puntos, que es el lugar desde donde se deja caer la piedra y el lugar donde cae. En este caso, pues, la distancia inicial es 0, la velocidad inicial es 0, porque en el problema hay una frase que dice se deja caer la piedra. Entonces, siempre que nosotros escuchemos esa frase de que se deja caer, significa que la velocidad en ese punto es 0. Una cosa es que se lance un objeto, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y otra cosa es que se deje caer. Si se lanza el objeto, la velocidad va a ser variable. En este caso, como se deja caer, la velocidad es 0. En el lugar donde cae la piedra, la distancia es desconocida. Precisamente ese es el dato que queremos encontrar. La velocidad es menos 15 metros por segundo. Fíjense que se tiene que escribir negativa esa velocidad, ya que la piedra en ese punto tiene una dirección hacia abajo. El tiempo es desconocido. Escribimos los datos: distancia desconocida, distancia inicial 0, velocidad inicial 0, velocidad menos 15 metros por segundo, aceleración menos 9.8 metros por segundo cuadrado y el tiempo es desconocido. Ahora, pensemos en una fórmula que nos permita calcular desde qué altura fue dejada caer la piedra. En este caso, pues la fórmula que nos conviene utilizar es la tercera fórmula. Velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Aquí conocemos todos los datos, menos la distancia. Entonces sustituimos los valores y identificamos que nos queda una ecuación con una variable. Realizamos los cálculos, despejamos para y la distancia que obtenemos es de menos 11.48 metros. Tiene sentido que sea negativo, porque la piedra llega a un lugar que está por debajo del punto de referencia. Por lo tanto, la distancia tiene que ser negativa. Llegamos a la conclusión entonces que la altura desde donde se deja caer la piedra es de 11.48 metros. Bien, ahora vamos a dar respuesta al inciso B. Recuerden que la pregunta del inciso B era: ¿cuánto tiempo permanece en el aire la piedra? Bueno, pues escribimos los datos que conocemos. En este caso, pues la distancia ya la conocemos, es de menos 11.48. La distancia inicial es 0. La velocidad inicial es 0. La velocidad final es menos 15 metros por segundo. La aceleración es menos 9.8 y el tiempo desconocido. Es precisamente el dato que queremos encontrar. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues fíjense que podemos utilizar la segunda, bueno, la primera o la segunda fórmula. Cualquiera de las dos que utilicemos nos daría la respuesta. Acuérdense que se forma una ecuación de una incógnita en cualquiera de las dos porque todos los datos los conocemos. En este caso, utilizamos la segunda fórmula. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos los valores, despejamos para el tiempo y nos da como resultado 1.53 segundos. Llegamos a la conclusión que la piedra se mantuvo en el aire 1.53 segundos. Bien, pensemos ahora en el inciso C del problema. El inciso C dice
¿qué velocidad lleva la piedra a la mitad del recorrido? Esta es la representación gráfica del problema. Tenemos que la piedra se encuentra precisamente a la mitad del recorrido. Ahí está graficado. Escribimos los datos y algo que tenemos que calcular es precisamente la mitad del recorrido. Si el recorrido de la piedra es de 11.48, esto lo calculamos dando respuesta al inciso A, entonces la mitad del recorrido es 5.74 metros. Por lo tanto, los datos que tendríamos sería la distancia menos 5.74 porque se encontraría por debajo del punto de referencia, la distancia inicial 0, la velocidad inicial 0 metros por segundo, la velocidad en ese punto no la conocemos, la aceleración es de menos 9.8 metros por segundo cuadrado y el tiempo es desconocido. Tenemos que pensar entonces en una fórmula que nos permita calcular la velocidad en ese punto. Y una fórmula que nos permite hacer ese cálculo es la tercera fórmula. Velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. La velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial, que es 0, más 2 por 9.8 negativo por 5.74 negativo. Entonces aquí nos queda una ecuación con una variable. Hemos hecho la sustitución de valores. Realizamos las operaciones. Aplicamos raíz a la velocidad porque está elevado al cuadrado. Y aquí hay un detalle. Fíjense que cuando nosotros aplicamos la raíz, realmente el resultado puede ser positivo o negativo. En este caso, pues, tenemos que analizar cuál es la respuesta correcta, si es positiva o es negativa. Llegamos a la conclusión de que la respuesta tiene que ser negativa, porque la piedra en ese punto se está moviendo hacia abajo. En este caso, entonces, la velocidad de la piedra es menos 10.6 metros por segundo. Llegamos a la conclusión que la velocidad de la piedra es 10 metros por segundo a la mitad del recorrido. Analicemos el siguiente ejemplo. Un niño desea lanzar un balón a una niña de manera que ella la atrape. Si la niña se encuentra ubicada 7 metros por arriba del niño, ¿qué velocidad mínima debe aplicar al balón para que la niña lo atrape? Bien, aquí está la representación gráfica del problema. Hay un niño que se encuentra ubicado por debajo de una niña y lanza un balón con el propósito de que la niña lo atrape. Identificamos el punto de referencia, que en este caso va a ser el lugar desde donde se encuentra el niño. Establecemos los datos de la posición de cada uno de ellos. En este caso, pues la distancia inicial sería 0, la velocidad inicial es desconocida porque precisamente esa es la pregunta que nos están planteando. ¿Cuál es la velocidad mínima? Fíjense que la pregunta dice ¿cuál es la velocidad mínima? Y es que la velocidad puede ser mayor y la niña siempre lo puede atrapar. La situación es ¿cuál es la velocidad mínima de manera que la niña lo atrape? Recuerden que el balón puede lanzarse de manera que la niña no logre atraparlo. La niña podrá atraparlo siempre y cuando llegue hasta la posición donde ella está. Por eso es que la pregunta es ¿cuál es la velocidad mínima? La aceleración es de menos 9.8. Escribimos los datos y pensamos en la fórmula. En este caso, la fórmula que nos conviene utilizar es la tercera fórmula. Velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por distancia. Sustituimos los valores que conocemos. Realizamos los cálculos, despejamos para la velocidad inicial. Aquí pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Al aplicar raíz, la respuesta puede ser positiva o negativa. En este caso, pues, la respuesta es positiva porque el objeto es lanzado hacia arriba.
Por lo tanto, la velocidad inicial tiene que ser positiva. Llegamos a la conclusión entonces que la velocidad mínima que debe aplicar al balón es de 11.71 metros.